Hace 15 años que comencé con la práctica del curso de milagros, trabajaba en una compañía de telecomunicaciones en la que mi función principal era hacer análisis financieros para proyectos de inversión. Una actividad que me gustaba mucho. Siempre me ha gustado la parte analítica, la parte de los números y la parte financiera. En aquel entonces, nunca me hubiera imaginado que me iba a dedicar 10 años después a divulgar el curso de milagros. Pero en ese momento estaba estudiando el curso de milagros para vivir en paz debido a que las situaciones laborales para mí eran muy complicadas. En primer lugar, yo sentía que la jefa que tenía estaba menospreciando mi trabajo. Me sentía totalmente minimizado ante lo que yo sabía y la jefa me exponía. Mi jefa Jacinta en aquel entonces me decía constantemente: Mario, necesito que hagas un informe financiero acerca de las ganancias del último semestre en cuanto a determinados productos y servicios que ofrecía la compañía. Así que yo me pasaba mucho tiempo haciendo este análisis financiero, muchísimos números, cálculos, para dejarlo perfectamente. Cuando ya tenía el informe hecho a través de Excel, le enviaba el documento. Cuando ya lo recibía, inmediatamente me marcaba hacia a mi oficina para pedirme que fuera a revisar lo mal que lo hice. Lo primero que me decía Jacinta es: lo hiciste mal, lo hiciste mal. Yo no entendía, porque mi formación tan metódica y meticulosa como ingeniero impedía que yo pudiera pensar que me equivocaría en algo tan específico como un reporte financiero. Así que fui a ver, siempre preguntaba qué fue lo que pasó, y la jefa me ponía frente a mí el informe y apuntaba en dirección a la pantalla. ¿Ya notaste dónde está el problema? Yo incluso tenía calculadora en mano, volví a hacer los cálculos matemáticos para saber dónde fue el problema, dónde me equivoqué. Entendía que una equivocación en cuanto a cálculo numérico podía representar una pérdida en la compañía de miles de pesos. Eso me preocupaba demasiado. Volví a hacer los cálculos allí y la jefa no decía nada. Me dejaba estar haciendo los cálculos y me tardaba 20, 30 minutos más. Revisaba todo, lo volvía a hacer todo y volvía a ofrecerle el mismo resultado. Y ella, con una risa burlona, me decía: ¿no te has dado cuenta dónde está el error? Pues no, ¿dónde está? Aquí, en que el resultado de la celda C20 no lo pusiste con un color amarillo para que destaque de las demás. O sea, el único problema era la estética, que mi informe no tenía la estética que ella quería. Todo lo demás estaban bien los cálculos, estaba bien la forma de presentar los números también, el informe con el balance financiero, con la proyección de ventas, todo estaba bien. El único problema es que no estaba correcta la estética, el colorcito amarillo no lo tenía. Así que con ese tipo de actitudes yo pensaba que Jacinta tenía un problema conmigo, con la vida, con muchas personas, y en ese momento yo la odiaba porque al mismo tiempo sentía que ella tenía una autoridad que no merecía. Para empezar, yo había estudiado muchísimo para lograr el puesto que yo tenía, y ella no había estudiado nada, ni siquiera tenía concluida la secundaria, los estudios secundarios, cuando yo ya tenía incluso maestría. Ganaba ella más dinero que yo, y todo esto representaba en todo momento una sensación de inferioridad. Yo pensaba que ella me hacía inferior. Luego descubrí que realmente ella no hacía nada, era yo mismo el que se estaba dando ese tipo de aspectos de inferioridad. Ella no tenía nada que ver, pero en ese momento yo pensaba que me estaba humillando, que no valoraba mi trabajo. Estuve buscando empleo en varias ocasiones, pero la verdad es que no me ofrecían económicamente lo que yo quería, y además las demás empresas no tenían un puesto tan especializado como el mío. Así que no me quedaba otra opción más que seguir trabajando, aguantando este tipo de detalles de la jefa Jacinta y sintiéndome molesto. Ahí fue donde el curso de el curso de milagros me ayudó. El curso me dio la oportunidad de ver las cosas de otra manera. Era común que cuando la jefa me hacía ese tipo de cosas, yo me vengaba de ella. Me pedía que hiciera un informe y yo lo podría terminar en 3 minutos, pero en lugar de dárselo inmediatamente, me tardaba hasta 3 días. Me hacía tonto a propósito, como una forma de castigarla a ella o de venganza.
Era una forma de desquitarme. Cuando ella me preguntaba por qué no lo has terminado, le digo, porque tengo más cosas que hacer. No solamente estoy haciendo este informe, estoy haciendo algunos otros que también me pediste y están complicados. Pero la verdad es que en el momento que ella me pedía que yo trabajara, yo me las ingeniaba para salirme de la oficina, tomar un café, hablar de otras cosas con los compañeros de trabajo y no hacía lo que ella me pedía. Y cuando llegaba el tercer día, una hora antes, hacía rápidamente el informe. Siempre he tenido habilidad matemática y sobre todo no ha sido para mí complicado el poder pensar rápidamente a nivel de números financieros cómo está un proyecto. Así que para mí no era complicado hacerlo, pero era mi forma de venganza. Y ella se daba cuenta y volvía otra vez al mismo ciclo de decirme por cosas muy absurdas que estaba mal. En una ocasión todo estaba bien, nada más el nombre del archivo que le mandé en la computadora no estaba escrito con una letra mayúscula como le gusta. Entonces para mí era una guerra estar en esa oficina con una jefa que representaba para mí todo lo que no hubiera querido en ese momento. Prepotente, una mujer que no me aportaba nada, no me enseñaba nada, sino que solamente me exigía, me pedía, me llamaba los fines de semana para preguntar si ya tengo el informe. Y yo vivía con miedo, vivía con ansiedad, vivía con sufrimiento, con dolor. Y es allí donde el curso de milagros apareció en mi vida y comencé a practicar el perdón. Lo primero que hice, Lucecita, fue pedir directamente, quiero ver esto de otra manera, ¿cómo lo puedo ver? Porque llegó un momento en el que se hizo más fuerte la guerra. Un día, recuerdo que me levanté por la mañana para ir a trabajar, pero mis pies no podían andar, como si me hubiera quedado paralítico. Era muy extraño. Y lo primero que vino a mi mente fue, voy a ver a Jacinta. Estaba paralizado. Dije, ¿qué está pasando aquí? ¿Esto es miedo? Pero yo no quería aceptar que eso era miedo, sino más bien que incluso Jacinta me había embrujado. Yo pensaba eso en aquella época, que Jacinta había hecho algo contra mí para embrujarme y no moverme, no poder caminar. Ya estaba estudiando el curso, tal vez tenía los primeros 30, 40 ejercicios y fue cuando dije, no puedo vivir así. O me salgo de esa empresa y me meto a otra, o definitivamente hablo con la jefa y voy a hacer un escándalo por toda la empresa para decir que me está maltratando. Pero había una tercera opción. La tercera era pedir ayuda al Espíritu Santo. Como no me podía mover con los pies, solo cerré los ojos y dije, ayúdame, ayúdame. Y escuché internamente una voz que me decía, respira. Empecé a respirar pausadamente porque me di cuenta que estaba agitado. Y después la voz me dijo, haz lo que ella te pida. Así que al principio para mí fue algo molesto. ¿Cómo voy a hacer lo que ella me pida? Siempre lo estoy haciendo. Y la verdad es que no. Me di cuenta que no hacía lo que ella me pedía. Hacía lo que yo quería. Yo quería entregarle las cosas después. Si ella me las pedía inmediatamente, yo no lo hacía. Así que mientras me pude mover y empecé mi trayecto para ir a la oficina, empecé a reflexionar. Y si hiciera caso de lo que esta voz me está diciendo, llegué a la oficina y lo primero que recibí fue una llamada de la jefa. Jacinta pedía una vez más que revisara otro de los reportes que yo le había enviado. Cuando me dijo que el error estaba en que no había considerado un semestre adicional, solamente le dije, tienes razón, voy a corregirlo ahora mismo. Y me dice, sí, pero no es para dentro de 4 días. No, ahora mismo lo voy a hacer. Y en ese momento sentí que yo bajaba todas las armas para hacer lo que me pedía en ese momento. Y que no iba a juzgar si iba a estar bien o mal. Porque recuerdo que la voz también me dijo, haz lo que ella te diga y no lo juzgues. Yo tenía tenía ese hábito de estar juzgando que lo que ella me manda hacer está bien o está mal. Tal vez eso era lo que más me molestaba, que yo siempre decía está mal lo que me manda hacer, por eso no lo haré. Sin embargo, después de que tomé la decisión de hacer lo que ella me pedía, llegué a la computadora, empecé a cambiarlo y a los 3-5 minutos ya se lo había enviado. Me marca de nuevo y me dice, ya lo hiciste, ya, aquí está. Así que ella se sorprendió
Y me dijo, perfecto, está muy bien. Necesito que hagas un cambio en otro. Y fue la misma situación. No voy a juzgar, voy a hacerlo. Y lo empecé a hacer y hacer y hacer y hacer y hacer. Evidentemente ella quedó sorprendida, muy sorprendida. Ya no me dijo nada. Después me di cuenta que me sentía yo mejor porque no tenía la carga de estar juzgando que lo que ella me pidiera era bueno o malo, sino que simplemente lo estaba haciendo y ya, porque me llegaron más respuestas. Te están pagando por esto, no tendrías por qué enojarte, es tu jefa, ¿qué importa si tiene las credenciales o no para estar en ese lugar? El caso es que está allí y además, esto puede ser una relación santa. Santifiqué la relación en ese momento. Espíritu Santo, te ofrezco esta relación. Quiero ver a mi hermana de otra forma. Y empecé a tranquilizarme. A partir de ahí, las interacciones con Jacinta fueron cambiando. Primeramente yo me mostré ante ella lo más amable posible porque ya no me sentía intimidado. Sentía que al final era como una parte de mi aprendizaje de lo que representa el perdón en el curso de milagros. Yo le llamé a esa parte perdonar. Es decir, estoy perdonando el hecho de creer que la jefa quiere hacerme un daño. Tal vez lo único que quiere es que yo trabaje. Así que eso fue lo que representó para mí el perdón en ese momento. Y esto siguió avanzando durante 3 o 4 meses, al punto milagroso en el que la jefa poco a poco también iba cambiando su manera de expresarse ante mí. Ya no estaba molesta ni incómoda. Me pedía las cosas diciendo, por favor, ¿me puedes hacer este cambio? Si tienes tiempo, ¿podrías revisar este informe? Todo iba muy bien, no sentía yo miedo hasta que un día llevé el libro del curso de milagros a la oficina para seguirlo estudiando en mis horas o en mis ratos libres. El libro generalmente yo no quería que nadie los viera, que nadie viera el libro. Lo escondía, no sé por qué sentía vergüenza. Pero cuando iba a comer al almuerzo, yo no tenía a ninguna persona cerca de mí. Tenía como que esa situación de que nadie merece estar cerca de mí, porque yo tengo más intelecto, porque soy mejor persona que otros y porque las cosas que me van a contar son aburridísimas. Sin embargo, ese aislamiento que yo me había hecho a mí mismo cambiaría a lo largo de los años. En ese momento para mí era como una protección para que en el momento que yo iba a comer, yo comiera solo. Yo no quería comer con un amigo, con una pareja, con mis padres, con mi familia. No, yo quería estar solo disfrutando los alimentos. Así que aprovechaba ese momento para la lectura. Leía y comía, reflexionaba, tomaba el café, reflexionaba, tenía mis notas, apuntaba todo lo que iba aprendiendo del curso de milagros. Y una de esas situaciones extrañas en las que la jefa, que nunca, jamás va comedor de los empleadillos, sino que ella iba a los lugares de alto caché a comer, de pronto ella estaba allí. Se acercó, me vio y vio que estaba leyendo y estudiando ese libro. Así que me preguntó, ¿y ese libro de qué es? Y yo en ese momento me puse blanco porque no sabía cómo decirle a Jacinta, este es un curso de milagros. Jacinta entonces tocó el libro, vio la tapa, un curso de milagros, y me preguntó, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Así que yo no sabía ni qué contestarle. Yo solo recuerdo que le dije, Espíritu Santo, habla tú por mí. Y de mi boca salieron palabras como, es un entrenamiento mental para vivir en paz. Ah, es para la paz, me contestó ella. Se quedó pensando durante un momento y en ese instante me dice, por eso te veo más en paz, Mario. Ahora entiendo, ya te veo más pacífico que antes. Y yo en ese instante me quedé sorprendido. No pensé que ella me viera pacífico. De hecho, yo pensaba que la forma en la que ella me veía antes de la práctica del curso era de un hombre huraño, inteligente, por supuesto, eso es lo que yo pensaba, y que además un hombre que es bastante dócil para hacer las cosas, ¿no? Esa era mi propia autopercepción que tenía y que yo esperaba que ella la tuviera, pero nunca que yo fuera pacífico, jamás. Cuando me dijo eso me sorprendí. Y lo que sigue a continuación me sorprendió más, porque ella me preguntó,
¿Y sería posible que me enseñaras este curso? Yo lo quiero aprender también. También quiero aprender a estar en paz como tú. Algo dentro de mí le dijo, sí. Y otra parte de mi mente decía, no lo hagas. Recuerda que la odias. Recuerda que ha abusado de ti laboralmente. No lo hagas. Recuerda que te está engañando para que seas su esclavo laboral. Pero una parte de mi mente, que estaba en ese momento en un conflicto, decía, atiende la llamada, atiende la llamada, atiende la llamada. Así que para finalizar, querida Lucecita, comencé a estudiar con ella el curso de milagros en una de las salas del corporativo. En esas salas de reuniones, de pronto cada semana nos reuníamos ahí para poder estudiar juntos, leer pasajes, hablar del perdón. Y en ese momento, después de un par de meses, me dijo, creo que tengo que ofrecerte disculpas, porque nunca te dije que corríamos el riesgo de, como área financiera, de ser totalmente disueltos por el corporativo. Y en aquella época en la que yo te pedía que hicieras cambios en la estética de los archivos, no era un capricho, sino porque nuestro jefe, el director, él lo estaba pidiendo así. Y él te estaba evaluando. Yo no quería ponerte en ese tipo de situaciones. El director estaba evaluando qué personas iban a quedar en el área y cuáles no. Así que Mario, nunca te lo dije, pero obviamente tu trabajo financiero estaba bien, pero estaban buscando cualquier pretexto para correrte y yo no quería que te corrieran. Así que yo le dije, gracias por decirlo. Creo que el aprendizaje del perdón va en todos esos niveles, en los que no solamente es te perdono, me perdonas, no, sino que hay más experiencias al respecto, donde la comprensión se muestra, comprendes que nadie te estaba haciendo nada. Para concluir, querida Lucecita, a partir de ese instante entendí perfectamente qué es el perdón del curso de milagros. No me volvió a quedar duda qué es el perdón. Nadie me está haciendo nada. Y además, nadie me hizo nada jamás. Lo único que pasó es que yo no tenía todos los datos, no tenía toda la información, hay cosas que yo desconocía, que luego cuando ella me las comentó, mi alma descansó. Y a partir de allí tuve una muy buena relación con ella. De hecho, terminando de estudiar el curso de milagros y cuando empecé a dar conferencias, ella asistió a mis primeras conferencias del curso de milagros. A ella le encantó mucho que yo empezara a dedicarme y ella también me daba todas las facilidades. Fueron los primeros años en los que yo podía viajar a otros países a dar talleres porque ella me permitía faltar a la oficina durante más días de los que yo tenía asignados. Así que esa experiencia tuvo muchas ventajas. ¿Qué te parece, Lucecita? Ahora déjame tú alguna anécdota y también milagronautas, déjenme aquí alguna anécdota de perdón que tengan.